Dios le bendiga, mis amados hermanos. Bienvenido al programa de Trabajo de Estudio Bíblico, Primera de Samuel, capítulo 17. Estamos estudiando el libro de Samuel. Soy su humilde servidora, la pastora Rosa Morel de Zapata, al lado de mis hijos. El maestro de la palabra, Cecilia Morel Zapata. Profeta de Dios, Sinaí Morel Zapata. Y el amado predicador de la palabra de Dios, Cecilia Morel Zapata. Amén. Bueno, mis amados hermanos, hoy vamos a estar estudiando 1 Samuel 17, capítulo 17, vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, venimos ante tu presencia para darte gracias, Señor, por este momento que tú permites que nos reunamos todos para aprender más de tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú bendiciendo nuestras vidas, que seas tú guardándonos y protegiéndonos en todo, que nos dejes un inicio de semana lleno de bendiciones, lleno de tu presencia, Señor, que el Espíritu Santo tuyo, mi Dios amado, esté en nosotros y que también, Señor, mi Dios, tú nos ayudes a salir de todos los conflictos financieros que estamos atravesando todos en este mundo. Te lo rogamos, Señor, mi Dios, acuérdate de nosotros, Padre, porque tú eres el dueño del oro y la plata y se la da a quien a ti te place, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que por favor, mi Dios amado, te acuerdes de nosotros, tus hijos, y nos ayude a salir de esta vergüenza que tenemos con el dinero en estos compromisos que tenemos de deudas, tarjeta de créditos, préstamos, todas esas cosas financieras que nos atormentan, Padre. Te ruego que en esta semana hagas tu milagro sobre todos nosotros y podamos salir de todas las deudas, porque tu palabra dice que con deuda nadie entrará al cielo. Te rogamos que nos ayudes, Señor mi Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te lo pedimos, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, y leo la palabra bajo la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios, amén. David mata a Goliat. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Esfes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Bueno, aquí estamos hablando de una guerra que había entre los israelitas y los filisteos. Dice, y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. O sea, nadie se atrevía a pelear. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Imagínense, era un gigante, y ese era lo que tenían los filisteos. El paladín era como decir el preferido. Sobre sus piernas traía gebras de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? Le pregunta. ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Pregunta otra vez. Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Se la daba, que era muy importante, ¿no? Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Son tan sinvergüenzas y tan bandidos los filisteos que a la final ellos no cumplen su palabra, nunca fueron siervos de ellos. Tuvo que David hacer una guerra contra los filisteos. Eran falto de palabra, eran gente mediocre, gente que no tenían clase ni nada. Y añadió el filisteo, dijo esto: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Dame un hombre que pelee conmigo. El hombre, como era gigantón, estaba pidiendo un solo hombre para desbaratarlo, y si le ganaba, bueno, pues le iban a servir, pero ellos no respetaban su parte. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Para que te vean que el miedo no es de Dios. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos.
Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Isaí ya estaba viejo. Y era Efrateo, el padre de David. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, que era el primogénito, el segundo era Abinadab y el tercero Samá. Bueno, esos 3 estaban en la guerra. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. O sea, eran soldados ya del ejército de Saúl. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Porque cabe acatar, mis amados hermanos, que David era un pastor de ovejas. Pero cuando Dios te llama a ti, no importa donde Dios te saque. Lo importante es que Dios te escogió. Dios sabe lo que va a hacer contigo. Tú tienes que dejarte llevar por Dios. Dice, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Imagínense, 40 días el filisteo amenazando a los israelitas. Y dijo Isaí a David, su hijo, toma ahora para tus hermanos un efag de estos granos tostados y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. O sea, le mandó a supervisar a sus hermanos porque le preocupaba si sus hermanos estaban sanos, estaban enfermos, heridos, y que le trajera prenda de ellos, o sea, ropa, lo que tuvieran. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, y daba el grito de combate. Llegó justamente cuando tenía que llegar, porque Dios todo lo tiene alineado y todo lo tiene perfecto. Así que cuando tú llegues a un sitio, nunca digas llegué, me adelanté o me atrasé. Si estás guiado por Dios, es en el momento que Dios quería que llegara. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje. Bagaje era la ropa, la comida y todas esas cosas. Y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó a sus hermanos si estaban bien. Imagínate, el corazón de David era noble. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gab, salió entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributo a la casa de su padre en Israel. O sea, que el que venciera al gigante, Saúl el rey, iba a darle a la persona que lo venciere, le iba a dar a su hija, y también iba a eximir de impuesto a sus padres, y lo iba a enriquecer en gran manera. Esas eran las palabras de él. Entonces tampoco cumplió en todo, porque no le dio las riquezas que le tenía que dar a David. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitase el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá?
¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dijo el pueblo la misma respuesta de antes. Bueno, fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Amén. Bueno, mis hermanos, cuando nosotros tenemos problemas, nosotros tenemos que confiar en Dios. Así te digan tus hermanos, tu papá, tu mamá, que tú no vas a poder contra esa persona. Si tú tienes una orden de Dios, pues créelo que sí lo vas a hacer. Porque Dios está contigo. Y si Dios contigo, ¿quién contra ti? Nadie. Amén. Bueno, ahora le vamos a pedir Sinaí que lea del 34 al 44. Amén. Y leemos la palabra de Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dice así, desde el 34. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. O sea, David le está diciendo a Saúl que era un guerrero, que ya desde chiquito luchaba contra osos y leones. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. O sea, David le tenía mucho respeto a Dios, y cuando nosotros respetamos, nosotros defendemos. Así que por eso David estaba dispuesto a defender a Dios. Dice, el ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. O sea, David era el único hombre valiente que quería aceptar la recompensa. Bueno, pongámoslo así. David era el único hombre valiente que quería defender el pueblo de Dios de manos de este filisteo. Y entonces Saúl, viendo que no había más nada que hacer, pues le dijo: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Una de las cosas que debemos entender es que si tú te acostumbras a algo, puedes usarlo. Pero, como en este momento David estaba prohibido ir a la guerra, a David le prohibieron todo. O sea, solo era el pastor de las ovejas de su padre, y era un muchacho, era niño, no podía ir a la guerra. Entonces, él nunca había usado una armadura, tampoco había usado espada, y es por eso que le dice: nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su callado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Bueno, como vemos, David lo único que tenía era el cayado, las 5 piedras del arroyo, su saco pastoril, el zurrón que traía, la honda y más nada. No tenía escudo, no tenía espada, no tenía armadura, no tenía nada, solo su ropa, por supuesto, su cayado y las piedras. Y el filisteo venía andando acercándose a David.
recordemos lo que dijo Saúl, el filisteo era hombre de guerra desde su juventud. O sea que tenía espada, arco, flechas, lanza y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. O sea, el filisteo dijo como que lo tuvo en poco, lo menospreció por ser un chico lindo. Sí, porque era muchacho, o sea, era un niño. Y bueno, y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Bueno, aquí vemos como el filisteo provoca a David diciéndole estas cosas, así como que ven y arreglemos. Y lo maldijo por sus dioses, maldición que no le llegó porque esos dioses no tienen poder y David creía en el único Dios verdadero. Amén. Bueno, ahora vamos a dejarle a Ezequías que lea del versículo 45 hasta el 54. Amén. Del 45 al 54. Amén. Entonces dice así. Entonces dijo David a los filisteos, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Mira nomás cómo le habla. A quien tú has provocado. O sea, no provocó a David ni al ejército de Israel, sino que ha provocado al Dios del ejército de Israel. ¡Qué mayor provocación que esa! Entonces podemos ver la cantidad de defensa que tenía David con Dios. Lo defendía hasta el final. Él es mi Dios, decía David de seguro. Entonces le decía a los demás, no se metan con el pueblo del escogido, con el pueblo de Dios. Eso está mal ante los ojos de las personas, por muchas razones. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y cortaré tu cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Toda la tierra, hasta los confines de ella misma, sabrá que hay un Dios en Israel, que pelea por su pueblo. ¡Sí! David ya estaba dando su sermón de aliento, de esperanza, porque los demás estaban ahí como que... Y entonces David con sus cosas, Dios pelea por nosotros, les daba aliento a todos ellos, los hacía sentir seguros. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al escuadrón de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David a los filisteos con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron, y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle, hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Sarim hasta Gad y Ecrón. Los filisteos fueron muriendo, pero no murieron luchando, murieron corriendo, así como que ¡sálvese quien pueda! Así murieron ellos, no luchando por su país, sino corriendo, huyendo de los israelitas, que para su sorpresa confiaban en un Dios que era más poderoso que el Dios de los filisteos, que no son nada. Y luego decía, y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército, Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner respondió, vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo, pregunta a quién es hijo de ese joven.
Y cuando David volvía a matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí, de Belén. Le dijo hasta de dónde es al rey Saúl, le dijo su nacionalidad. Y con eso se termina, amados hermanos, esta lectura. Recuerden seguir viendo el programa. Me despido hasta aquí. El maestro de la palabra y participante del programa Niños Jóvenes con Cristo, Ezequiel Morel Zapata. Amén. Amén. Mis amados hermanos, Dios nos cuida y nos bendice. ¿Por qué? Porque Él siempre nos está cuidando. Bueno, mis amados hermanos, vamos a pedirle a José que ore para despedir este programa. Amén. Padre Santo Celestial, mi Dios, en tu presencia, Señor, dándote gracias por este programa de hoy. Señor. Y dándote gracias, Señor, porque estás cuidándonos en todo tiempo, Señor. Sí, Como Padre. cuidaste a David, como cuidaste a todos los del ejército de Israel. Sí, Señor. Te pido, Señor, que seas tú mandando una bendición a nuestras vidas y que nos des tanta valentía como le diste a David para pelear con ese gigante, Señor. Aunque sabemos que David no lo veía como un gigante, sino que lo veía como un filisteo nada más. Te pido, Señor, que no veamos nuestros problemas gigantes, sino que nada más los veamos como problemas pequeños. Sí, Te lo pido, mi Dios. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Amén. Y no se olviden de ver el programa de Niños y jóvenes con Cristo. Amén.